Tenemos a un querido amigo, a Daniel Stico, economista, asesor, un gran amigo de nosotros, Julito. Sí, señor. ¿Cómo estás, Dani? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo están tanto tiempo? Nosotros Todo muy muy bien, bien. gracias a Dios. Vos, Dani, tanto tiempo, es verdad. Bien, realmente muy bien, por suerte, ahí con mucha expectativa por lo que está ocurriendo, por los resultados del gobierno y bueno, esperemos que ahora llegue al gran público, ¿no? Porque todavía los promedios dan bien, pero cuando uno mira el desagregado es una recuperación todavía bastante heterogénea. Es decir, que ya estás viendo algo de recuperación en la economía argentina. Sí, vos sabés que ayer justamente Came dio el Ujú. resultado de las ventas minoristas para octubre y le dio por primera vez en 2 años que la variación ya no solo mensual, sino la interanual, supera la del año anterior. Eso es un fenómeno que no se veía, si mal no recuerdo, desde diciembre del 2022, con lo cual ya empieza a generalizarse que la comparación interanual empieza a arrojar datos positivos. Hasta ahora lo que se veía en muchos sectores era que había mejoras en el mes a mes, todavía no muy generalizada, pero en el promedio general, en mes a mes, a partir lentamente desde abril-mayo y más generalizadamente desde julio-septiembre. Pero interanual, básicamente es la primera vez que se empieza a ver es un resultado positivo y eso tiene lógica, ¿no? Porque cuando uno compara en interanual, estás haciendo una comparación desigual, estás comparando con un 2023 dominado por plan platita, Ujú. atraso cambiario, subsidio de tasas, atraso tarifario, etcétera, y hoy tenés una economía diametralmente opuesta, con lo cual ahora, en la medida que se van aproximando comparaciones con momentos similares, los números empiezan a arrojar mejor, ¿no? Dani, ¿sabés que cuando vi que estabas hoy, me acordé que tantos años en la radio, ¿te acordás que laburábamos y hablábamos de la inflación y todo eso? Vos hacías tanto hincapié en eso, en el problema de la inflación, lo grave que es el problema de la inflación eh, y lo que cuesta erradicarla, ¿no? Parecen datos tan increíbles, 3%, 2,7%, que en realidad anualizado es mucho. Eh, pero también parecía muy difícil llegar a este momento del año con esos niveles de inflación, ¿no? Claro, porque es la primera vez, mirá que yo tengo más de 40 años como analista económico y es la primera vez en 40 años que uno ve en serio que se ataca de raíz el problema de la inflación. En Argentina siempre se creía que se atacaba el tema de la inflación, bueno, sincerando el tipo de cambio, corrigiendo tarifas y luego empezar a tratar de ir desregulando la economía y mantener algunos precios regulados y con eso ya hablábamos de plan de estabilización. Pero es la primera vez en serio que se dice, mira, el gasto público no puede exceder los ingresos. Y no solamente eso, terminaron con el engaño de querer medir el déficit fiscal en dos partes, un resultado positivo en lo primario, o sea, antes del pago de intereses, y un déficit en lo financiero cuando le agregabas la carga de intereses, como si los intereses no hubiera que pagarlo. Es como que Claro. nosotros decimos en nuestras casas, bueno, como no me alcanza el mango, yo compro en el supermercado el consumo corriente, lo pago con tarjeta, total, no lo pago, no lo pagas hoy. El mes que viene te Claro. viene la tarjeta Ujú. abultada y seguís teniendo la misma necesidad del consumo corriente, con lo cual si no pagás la tarjeta el mes que viene no vas a tener más ese financiamiento, con lo cual el gobierno dijo, no, acá hay que mirar la cosa integral. Tenemos que tener equilibrio presupuestario final, después de pagar todas las cuentas sin contabilidad creativa, etcétera. Y tenemos que cortar el grifo de la emisión. ¿Por qué? Porque la inflación es que siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, por más que algunos hablen de multicausales, que la inflación es por expectativas, que la inflación es por costos, que la inflación es por demanda, al final del día la inflación lo que te está diciendo que es un exceso de pesos sobre la cantidad de bienes producida por un déficit fiscal que como no tiene financiamiento se financiaba con emisión, ¿no? Daniel, respecto de esto, vos tenés el dato similar que tienen algunas consultoras que hablan de 2,8, 2,7 para octubre.
Bueno, eso es lo que está dando el consenso del mercado. El consenso del mercado está más cerca de 2,7, 2,8. Hay alguno que siempre le da un poquito más, que le da 3, 3,1. Pero también es cierto que al INDEC muchas veces le ha dado por debajo de las estimaciones privadas. Con lo cual, no me sorprendería que el INDEC diga, che, la inflación de octubre no fue ni 3,1, ni 2,8, ni 2,7, fue 2,4 o 2,5. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a medir mucho lo que es capital federal y algunos se amplían un poquito al AMBA, pero para la inflación nacional el gobierno toma 5 regiones, que en general no Claro. hay mucha diferencia, pero hay a veces cuando están los aumentos tarifarios entre lo que es Cava y lo que es el Gran Buenos Aires o lo que es el interior. Y entonces ahí es donde aparecen esas diferencias a favor del índice general muchas veces, ¿no? Daniel, lo he visto al presidente en varias oportunidades cuando habla de inflación, desagregarle tomemos como referencia este 2,8, ponele, ¿no? Que daría entre comillas octubre. Entonces el presidente dice, no, hay un 2% que es inducido, la inflación es 0,8. ¿Está bien hacer esa separación? Es un poco rebuscada. Porque si es así como dice el presidente, entonces ¿por qué mantener el crawling peg al dos por Claro, ciento y no lo llevas a cero? Así la justamente. inflación baja al 0,5 y te queda solamente nivelada con la inflación internacional. Entonces, como ejercicio simpático lo podemos tomar, pero no es correcto. No, no, a mí no me suma nada. A mí lo ideal es que la actividad empiece a subir, que la inflación ha bajado, que hace un año teníamos una tasa de inflación del 12,5, 12,8% y hoy estamos hablando en el rango del 3 o menos, o sea, menos de la cuarta parte, ya sin atraso cambiario o sin tanto atraso cambiario, sin tanto atraso tarifario y con recuperación de la actividad. Entonces, lo importante es que es indudablemente que hay una baja genuina de la inflación y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque muchos dicen, che, ¿cuánto viene la baja de impuestos? La Argentina el año pasado pagamos 5 puntos del PBI de impuesto inflacionario. Entonces, si ese déficit desaparece, ese impuesto inflacionario, estamos hablando de 5 puntos del PBI, también desaparece. Entonces, si la presión tributaria real estaba a nivel nacional, provincial y municipal en el agregado, en el orden del 50 y a 52%, porque estaba 47 más 5 puntos del PBI de impuesto inflacionario, y hoy estamos hablando de que está más cerca del 42, la pucha, hubo una baja sustancial que ya se va a empezar a ver en las próximas mediciones en los índices de pobreza, etcétera, porque el impuesto inflacionario al final del día a los que más castiga es a los sectores de ingresos fijos e ingresos fijos bajos, ¿no? ¿En qué momento, Dani, suponés que se podrá salir del cepo cambiario? Estamos muy cerca. Yo creo que en los primeros meses, fin de año, principios de los primeros meses del 2025, ya el cepo prácticamente va a ser historia antigua. El gobierno está tomando recaudos, pero todos los días vemos desregulaciones, vemos flexibilizaciones por parte del Banco Central, se están bajando aranceles de importación. Ahora en diciembre se termina de eliminar el impuesto país, lo había subido como medida de emergencia porque necesitaba caja del gobierno. Bueno, esa suba adicional la bajó en septiembre y ahora lo va a eliminar en diciembre. Así que el cepo cada vez es más chiquito del que había heredado. Así que en algún momento, sin darnos cuenta, es muy probable que el cepo desaparezca, pero no hay que esperar grandes medidas. Hoy anunciamos el fin del cepo, sino que se va a dar casi en forma natural. Daniel, cuando empezó el gobierno a dar batalla contra la inflación y de aquellos números disparatados de cierre del año pasado, empezó a bajar contundentemente, se hablaba o hablaban los especialistas y analistas de que, bueno, iba a ser fácil llegar hasta el 4%, pero bajar esa barrera iba a ser muy difícil por diferentes cuestiones. Bueno, sin embargo, la atravesó esa barrera, la baja de inflación, que todavía obviamente sigue siendo mucho, mensual de 2,8 si se concreta este valor de octubre. ¿Hay otra barrera a la que haya que prestar la atención? Que vos digas, sí, se puede seguir bajando, perforar el 2 va a ser difícil, que sigue siendo una inflación muy importante, mensual cuando la haces a la 12, digamos, te pasa un año y es un montón igual, ¿no?
Sí, sí, exacto. Te dan, no es una suma aritmética 2 por 12, 24, sino que 2 a la 12 te da más de 30, 35. Claramente, yo no me atrevo a decir que hay pisos porque los economistas se han equivocado reiteradamente en estos últimos 10 meses. Siguen hablando muchos que están preocupados por el atraso cambiario. ¿Por qué? Porque desde que se devaluó en diciembre, en lo que va de este año, el tipo de cambio oficial subió 27 y la inflación está en el orden del 90%. Entonces uno dice, hay un atraso cambiario que está afectando la competitividad. Sin embargo, después vemos que tuvimos el mejor octubre en los últimos 20 años en liquidación de exportaciones. Entonces uno dice, está tan mal el tipo de cambio que el exportador dice, me conviene lo que yo tenía en el silo, liquidarlo hoy, meterlo en tasa de interés y jugar a que el tipo de cambio no se va a mover porque el gobierno no va a usar esa variable como se usó en el pasado para darme competitividad, sino que la competitividad va a venir por el lado de Sturzenegger, por desregulaciones, por baja de impuestos como inflacionario, por baja de impuesto país y por baja de otros impuestos, como por ejemplo, ustedes también lo están viendo en el agro, cómo han ido bajando varios aranceles de importación de insumos agropecuarios esenciales, etcétera. Entonces, la inflación, la devaluación va a venir en forma efectiva por el lado más de la baja de los costos que por la suba nominal del tipo de cambio. Entonces, en ese aspecto, uno dice, ¿tiene piso la inflación? Y el piso va a ser, si se quiere, la inflación internacional, 0,3, 0,5, que es lo que es donde está transitando el mundo, 3, 4% anual, no mucho más que eso, pero hay que remarla para que, bueno, esa estabilidad macroeconómica empiece a redundar en una recuperación, una reactivación micro, que es lo que te comentaba que se empieza a ver, ¿no? Claro. Pareciera ser cuando uno mira los datos de CAME, de las ventas de las pymes, que ya no hizo una B corta, sino que hizo dos B cortas, o sea, hizo una Una W, W. la W de la riqueza de las naciones. Así que esperamos que ese sendero se sostenga y se consolide, ¿no? Ahora, en este contexto, el productor está preocupado porque su tipo de cambio es distinto, sobre todo cuando produce Claro. soja o maíz o trigo, teniendo en cuenta la penalización de retenciones. Para eso habrá que esperar mucho más, ¿no? Para eso hay que esperar mucho más, sí, mucho más, pero no tanto, porque yo creo que si el gobierno sigue consolidando el superávit fiscal y las cuentas le dan superior a lo que esperaba, la baja de las retenciones, aunque sea en forma gradual, se va a dar. Un hándicap que tiene el gobierno es que si uno recuerda allá por 2007, 2011, 2015, hasta el 2014, si se quiere, lo que el gobierno nacional recaudaba por retenciones representaba entre el 10 hasta el 15%, 14% de la recaudación total. Hoy eso representa no más del 6%, y si uno mira el presupuesto para el año que viene, el aporte de las retenciones va a ser, a pesar de que tenemos mejores cosechas, etcétera, va a ser del orden del 5% en cuanto a la contribución a nivel nacional. Con lo cual, para el gobierno nacional no va a ser muy difícil prescindir de ese recurso en la medida en que la actividad económica se reactive, crezca el empleo, mejoren los aportes patronales al ANSES, y entonces las fuentes de ingreso de recaudación vengan más por impuestos genuinos y no por impuestos distorsivos como son las retenciones o el impuesto al cheque o hasta ahora el impuesto país sobre las importaciones, ¿no? Un placer como siempre, Dani. Te mando un fuerte abrazo, gracias, ¿eh? Un gran abrazo a ustedes y gracias por convocarme. Daniel Stico, economista muy claro, siempre, ¿no? Con sus reflexiones.